Moisés es una de las figuras espirituales más reverenciadas en las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. En todas, se le reconoce como profeta, líder y mensajero divino, elegido directamente por Dios para cumplir una misión única: liberar a un pueblo oprimido y ser el mediador de una alianza sagrada entre el Creador y la humanidad. La historia de Moisés comienza con un hecho extraordinario. Mientras pastoreaba en el desierto, presencia una zarza que ardía sin consumirse. Desde esa llama, Dios le habla directamente, revelándole su nombre sagrado y encomendándole liberar al pueblo hebreo esclavizado en Egipto. Este momento marca el inicio de su rol como profeta, y en todas las tradiciones se interpreta como un ejemplo de llamado divino profundo y personal, donde la voluntad de Dios se impone sobre el poder de los hombres. A pesar de sus dudas iniciales, Moisés acepta su misión, demostrando una obediencia que nace de la fe y el respeto por lo sagrado. Uno de los momentos más significativos de su vida fue la entrega de la revelación divina. En el monte Sinaí, Dios le entrega la ley, representada en los famosos 10 mandamientos, así como otras enseñanzas que conforman el corazón de la moral y la espiritualidad monoteísta. Esta ley representa un pacto eterno entre Dios y su pueblo, y convierte a Moisés no solo en guía político o militar, sino en el gran legislador de la fe. En las tres religiones, este evento simboliza el momento en que la humanidad recibe una brújula ética para vivir con justicia, fe y responsabilidad. Pero Moisés también es recordado por su papel como líder del Éxodo, la salida del pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto hacia la libertad. Guiar a una multitud por el desierto durante décadas no fue solo un desafío físico, sino espiritual. Tuvo que enfrentar el miedo, la ingratitud, la duda y la desesperanza de su gente. Sin embargo, persistió. Porque sabía que no caminaba solo, Dios estaba con él. El Éxodo no solo representa un momento histórico, sino un arquetipo espiritual de liberación, dejar atrás las cadenas reales o internas para caminar hacia un destino guiado por la fe. Uno de los legados más profundos de Moisés es su papel como intercesor entre Dios y el pueblo. En numerosas ocasiones, según los relatos sagrados, Moisés actuó como puente entre lo divino y lo humano, no solo transmitiendo los mandamientos, sino también intercediendo por su gente cuando fallaban. Cuando el pueblo cayó en la idolatría o perdió la fe, fue Moisés quien clamó por misericordia, quien se puso de pie ante Dios para pedir perdón. En todas las religiones abrahámicas, este rol muestra su profundo amor por su comunidad y su compromiso inquebrantable con la justicia y la compasión divina. No fue un líder distante, sino uno que sufrió con su pueblo y luchó por su redención espiritual. Además de ser un líder espiritual, Moisés es visto como modelo de obediencia, humildad y firmeza moral. A pesar de ser uno de los hombres más cercanos a Dios, nunca se consideró superior. Su humildad, incluso frente a grandes milagros, lo convirtió en un ejemplo eterno de cómo el poder debe ejercerse con responsabilidad, y cómo el verdadero liderazgo surge del servicio y no del dominio. Su vida estuvo marcada por pruebas, críticas, tentaciones y desafíos, pero nunca se desvió del camino que Dios le había trazado. Esta figura de profeta obediente y servidor fiel lo coloca como referencia ética en las tres tradiciones. Finalmente, el legado de Moisés trasciende el tiempo. En el judaísmo, es el profeta supremo, el que entregó la Torá y definió el destino del pueblo de Israel. En el cristianismo, es precursor de la nueva alianza que se cumple en Jesús, y símbolo de la ley que prepara el corazón para la gracia. En el Islam, es uno de los más grandes mensajeros de Dios, ejemplo de paciencia, firmeza y cercanía divina. Su historia no pertenece solo al pasado, sigue siendo narrada, interpretada y celebrada como un mensaje eterno de liberación, fe y esperanza. En resumen, Moisés es mucho más que un personaje histórico. Es una figura fundacional para las tres religiones monoteístas, un testimonio vivo de lo que significa caminar con Dios, hablar en su nombre, y guiar a los demás hacia un destino de libertad espiritual. Su vida nos enseña que la fe verdadera no es pasiva, es una fuerza que transforma al ser humano, que libera pueblos,
y que deja huellas imborrables en la historia sagrada de la humanidad. ¿Qué dice la evidencia arqueológica sobre Moisés? Cuando hablamos de Moisés, pensamos en uno de los personajes más importantes de la tradición bíblica, el libertador del pueblo hebreo, el receptor de los 10 mandamientos, y guía en el éxodo desde Egipto hacia la tierra prometida. Pero, ¿qué dice la arqueología sobre su existencia? A día de hoy, no existe ninguna evidencia arqueológica directa que confirme la existencia de Moisés. No se ha encontrado ninguna inscripción, monumento, tumba o mención en textos egipcios que lo identifique. Esta ausencia es significativa, ya que los egipcios eran meticulosos registrando eventos, especialmente aquellos relacionados con la realeza y grandes movimientos de población. Tampoco se han hallado restos arqueológicos que confirmen una migración masiva de israelitas a través del desierto del Sinaí. No hay campamentos, herramientas, restos humanos o animales que evidencien una travesía de cientos de miles de personas durante 40 años, como describe el relato bíblico. Además, los archivos egipcios disponibles, como los papiros de la administración real o inscripciones de templos, no mencionan una figura similar a Moisés, ni plagas como las que describe el libro del Éxodo. Esto ha llevado a muchos arqueólogos a pensar que, si hubo un personaje real, su historia fue transformada con el tiempo. En resumen, la arqueología no ha proporcionado pruebas directas de la existencia de Moisés. Esto no significa que jamás haya existido, pero sí que, hasta ahora, su figura pertenece más al ámbito de la tradición religiosa que al registro histórico comprobable. Moisés es una figura monumental de la Biblia. Pero al explorar su historia desde una perspectiva histórica y arqueológica, surgen paralelismos sorprendentes con otras culturas del antiguo Cercano Oriente. ¿Podría su relato haber sido influenciado por tradiciones anteriores? Uno de los paralelismos más llamativos es con la leyenda de Sargón de Akkad, rey mesopotámico del siglo XI-C. Según un texto, Sargón fue colocado en una canasta y arrojado al río por su madre. Fue rescatado y criado por otro. ¿Les suena familiar? El nacimiento de Moisés, flotando en una cesta por el Nilo, sigue una estructura muy similar. Ambos relatos muestran una narrativa de origen humilde para justificar un destino extraordinario. Otro paralelismo aparece en el ámbito legal. Las leyes dadas a Moisés en el monte Sinaí comparten aspectos con el Código de Hammurabi, una colección de leyes mesopotámicas del siglo XVIII a.C. Aunque sus contenidos varían, la idea de un código moral y legal entregado por una autoridad divina refleja una tradición común en la región. Incluso la narrativa de las plagas y el éxodo puede vincularse a antiguos mitos egipcios. Textos como el Papiro de Ipuwer describen caos y catástrofes en Egipto, algunos similares a las plagas bíblicas. Aunque no hay consenso en la relación directa, estos relatos reflejan un trasfondo literario común en el que el desastre es interpretado como juicio divino. Estos paralelismos no prueban ni niegan la existencia de Moisés, pero muestran que las tradiciones bíblicas no surgieron en aislamiento. Más bien, reflejan una rica interacción cultural entre Egipto, Mesopotamia y Canaán. La arqueología y la historia no destruyen el mito, sino que lo enriquecen, revelando cómo los pueblos antiguos contaban su pasado y construían su identidad. Durante siglos, la figura de Moisés ha sido considerada histórica por millones de creyentes. Pero en tiempos recientes, la investigación crítica y moderna ha comenzado a revisar su existencia desde una perspectiva diferente, la de la historia, la arqueología y el análisis literario. La llamada hipótesis crítica sostiene que Moisés, tal como lo describe la Biblia, no es una figura histórica verificable. Así, la hipótesis crítica moderna no niega que haya podido existir un líder antiguo llamado Moisés, pero afirma que la figura que conocemos es una construcción literaria, teológica e ideológica. Una figura que sirve más a la memoria colectiva de un pueblo que a la documentación histórica objetiva. Sin embargo, la verdad no siempre deja huellas. Suscríbete si quieres saber más sobre los hombres que han forjado el destino de la humanidad.